Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: «Voz de un Dios, no de hombre». Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. ¿Hasta ahí? Perdón, la última. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Hasta ahí. ¿No sé si ustedes habían escuchado alguna vez esta historia? ¿No? Qué bueno. Esa historia como que pasa desapercibida a veces, y una historia dramática hasta cierto punto, pero nos ubicamos, como digo, estamos en el amanecer, el día que Pedro Dios lo saca de la cárcel a través de un ángel de una forma sobrenatural, lo saca de la cárcel, no hay explicación alguna, todos ustedes pueden imaginar, los soldados del turno llegan, encuentran a los otros soldados y con la cara de estupefacto, dijiste, ¿cómo se salió? Habíamos 4 aquí, estábamos encadenados con él, se abrieron las puertas, ¿cómo hizo? Atravesó las puertas sin que se abrieran. Aquí no está Pedro. Imagínense la situación de ese día. Y al César le avisan, o a Herodes, a Agripa le avisan. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué pasó? No hay explicación, entonces ni modo. Ustedes tienen que pagar con su vida esa deshonra, esa burla que me han hecho, manda a matarlos. Y el hombre, ante la vergüenza, decide irse a Cesarea. Es lo que la historia nos muestra. No solamente la Biblia lo dice, lo habla Josefo, que es el mayor historiador de esa época, donde hay muchos escritos, hay un par de libros escritos por él, pero de sus textos, él hablaba de esta situación. Cuando Herodes se va para Cesarea y no vuelve nunca más a Jerusalén. Era el encargado de esta región, un rey en ese momento, como le decía, que mismo Claudio había nombrado como rey de esa región, y él no quiere volver a saber de esa región por la vergüenza que había pasado seguramente, y se va para Cesarea. Quiero hacer alusión a un par de versículos que nos habla Pedro. Yo creo que lo recordó, pongo 1 Pedro 3:12 y Salmo 34:15, 16. Es un salmo, pero que es recordado por Pedro. Yo creo que después de toda esa experiencia que pasó, él enfrentado al Imperio Romano, perseguido por el Imperio Romano, y al final yo creo que él recuerda con mucho cariño estas palabras que estaban en el Salmo 34. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Miren, eso lo escribe Pedro al final de su vida, al final de la Biblia también. Y yo creo que para él era, cada vez que leía este salmo era recordar, decir, mire todo el poderío de Herodes, toda la fuerza de Herodes con su ejército, con sus guardias, contra sus centuriones. Y a pesar de eso, Dios ganó la batalla. Esta vez es de la persecución que tenía Pedro, y lo saca sano y salvo. ¿Debido a qué? A las oraciones de una iglesia que estaba fervorosamente, intensamente, incansablemente orando, ¿cierto? Que fue lo que vimos la vez pasada. Y fue liberado, y Pedro siguió predicando la palabra. Hay otro proverbio también que dice: el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Y a veces como que se nos olvida esto, ¿no es cierto? Uno siempre ve que como que los malos salen con las suyas. Uno dice como que les va bien, y a mí, que me porto bien aparentemente, ¿cierto? Que soy mejor que ellos, las cosas no me salen tan bien. ¿Sí o no pasa eso? Y llegan enfermedades, y llegan cosas, y uno dice, mire, yo me enfermo y el bandido allá anda haciendo de las suyas. ¿Sí o no? A mí no me va bien en los negocios, y allá al sinvergüenza que está en la corrupción, mire cómo crece. ¿Sí? Pero ahí dice, la palabra es constante,
Y dice, el justo se salva siempre de la calamidad, pero la desgracia sobreviene tarde o temprano al malvado, ¿no es cierto? Y es una palabra que es real, que uno no la quiere a veces ver, pero que es completamente cierta. Que no le ve a uno al final, uno a veces no ve toda la historia, pero cuando uno ve al final de la historia, siempre ve que al justo le termina yendo bien, a pesar de que pueda tener problemas en el camino. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, quiero llevarlos a la ciudad de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque ahí la palabra nos la menciona. Si se dan cuenta ahí, a mí algo me llamaba la atención. ¿Por qué en medio de estamos en Jerusalén, nos ubicamos en Jerusalén, estamos bajo el Imperio Romano, y de pronto empieza a mencionar dos ciudades, Tiro y Sidón? Cada vez que menciona Tiro y Sidón, a mí me llama la atención. En varias partes de la Biblia aparecen esas dos ciudades. Y no tiene por qué ser casualidad que el Señor meta en este texto estas dos ciudades a nombrarlas. Como que mete un brinco de un momento a otro. La historia está hablando de que Él se fue para Cesarea y empieza a hablarnos de la ciudad de Tiro y Sidón. Para mí, ¿qué representa Tiro y Sidón en este caso? Para mí representa el mundo en general y el mundo actual. Tiro y Sidón, como digo, no están ahí de casualidad. ¿Qué era Tiro y Sidón? A pesar de ser dos ciudades casi que en este momento están completamente, están completamente desaparecidas en la geografía actual. ¿O ustedes han escuchado en este momento Tiro y Sidón? ¿No es cierto? No existen. Pero fueron en su momento dos grandes ciudades. Dos ciudades muy importantes de ese mundo grecorromano. En ese momento les vamos a ubicar aquí en el mapa. Quiero ubicarlos primero que estamos, como digo, bajo el Imperio Romano. Todo esto estaba gobernado por Roma. Mire, desde España, lo que es actual España, mire Bélgica, la frontera de Alemania, toda esta zona de Macedonia, lo que es Italia y toda la parte de Grecia, parte de África. Todo esto era gobernado por los romanos. Aquí en esta zona está la zona de lo que es actualmente Israel. Aquí sí, para que me crean, está en esta zona Tiro. Mira, aquí está Tiro y está Sidón. Lo que es la actual, básicamente donde está la región de Beirut. Está Siria, Líbano. Esa región era donde estaba las ciudades de Tiro y Sidón. Eran dos puertos muy importantes, cercanos a Jerusalén. Aquí les voy a hacer una ampliación. De donde está Tiro y Sidón, al norte de Jerusalén. Y les puse de propósito, el Cesarea no es esta Cesarea donde estaba en este momento Herodes, esta Cesarea de Filipo. Había algunas ciudades que llamaban Cesarea, pero la Cesarea que él estaba era aquí, que es ahí, le hablamos hace un tiempo, donde estaba el centurión, también vivía por ahí. ¿Se acuerdan del centurión? Que vivía en esta zona. Y esto básicamente, Tiro está aquí y Sidón está un poco más arriba. Pero eran dos puertos muy poderosos. Los puertos habitualmente, como esta ciudad, son ciudades donde se hace mucho comercio. Estas ciudades eran ricas, había mucha gente poderosa. Es lo que nos cuenta la historia. Uno ve varias pasajes en la Biblia que hablan de estas ciudades por lo importante que eran, comercialmente hablando y económicamente hablando. Y me encontraba este pasaje en la Biblia, en Zacarías. Zacarías 9:2-3 dice, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, o sea, eran consideradas de ciudades de gente muy sabia, Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo en las calles. Miren la descripción que hace la palabra de Dios de la riqueza que había en esta ciudad. Era una ciudad, como digo, comercialmente muy activa. Toda la madera, todo entraba por ahí, salía por ahí. Parte del Palacio de Salomón fue construida con madera que iba de estas ciudades. Y eran mercaderes completamente materializados. ¿Qué hace el dinero y la riqueza? Es que la gente solamente piense en eso.
Entonces eran dos ciudades dedicadas al comercio, a la economía, pendientes de la plata, les iba muy bien, pero estamos en un momento de la historia donde esta gente, como algunos países pasa, sobre todo en Medio Oriente, y tenemos el caso aquí muy cerca, a nuestros vecinos de Venezuela que llegaron a tener mucha riqueza en petróleo, en minerales, ¿cierto? En minería, pero llega al punto que no tienen para comer. Y eso gracias a la actualidad, podemos entender la situación de estas dos ciudades, de Tiro y Sidón. Tenían mucho dinero, pero no tenían absolutamente nada de agricultura, simplemente estaban en una situación geográfica difícil para cultivar. Los cultivos eran hacia la zona precisamente de Jerusalén. Y esta gente está muriéndose de hambre, no tenía que comer. Y habíamos hablado que la situación en esta región, incluido Antioquía, Damasco, todas estas regiones estaban pasando por hambre. ¿Sí o no? Fue lo último que recordamos y que la iglesia ayudó a la iglesia de Jerusalén porque estaban en serias dificultades para poder conseguir comida. Y ese era el caso de ellos. Fíjense que ellos dicen, tenemos que acudir al rey, porque no tenemos otra forma de alimentarnos. Mire lo que dice en Ezequiel 28, del 1 al 2 también. El Señor me dirigió la palabra, dice Ezequiel. Hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro, que así dice el Señor omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses, pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Fíjense lo que históricamente era esta ciudad. No era la primera vez que esto pasaba. El rey en un momento de Tiro y Sidón, que como digo, representa ese mundo materialista, le pasaba eso. Llegó a tener tanto poder, tanta riqueza, y había rey en esa ciudad. Estamos hablando mucho tiempo atrás de que Roma tomara esta ciudad. O sea, los asirios llegaron a tomarse esta región y llegaron a poner un rey. Y era tanto esa arrogancia por la plata que tenía que se creía ya un dios. No es la primera vez que nos meten en el escenario en la historia. Repetidamente, como digo, la historia se repite. ¿Sí han oído eso? Esta ciudad se caracterizaba por eso. Era una ciudad, como digo, de ricos y llegaban a tener reyes con mucha riqueza, con mucho poder y llegaban a ser arrogantes por su riqueza. Hasta el punto que se creían Dios. Y el Señor vuelve y le dice, tú no eres un Dios, aunque te lo creas. Y vemos una gente que en ese momento está bajo el Imperio Romano, se supone que lo gobernaba Roma, pero sus dirigentes, sus líderes, sus gobernantes no se iban bien con Herodes, que era el rey en esa región, en toda la región de esta zona de Samaria. Y les piden paz. Quiere decir que, como digo, el ambiente no estaba cómodo. ¿Ellos qué hacen? Utilizan lo que acostumbran a hacer las personas que están con dinero, con poder económico, que lo que hacen es comprar la gente, ¿sí? Sobornar, un término que es lo que hacen en la actualidad muchas personas, y nos pasa todos los días aquí en la práctica diaria nuestra, nos llegan recomendados, ¿sí? O amigos que no conocíamos, y cada rato nos buscan y nos dicen, ay, que necesito hablar con el doctor tal o la doctora tal, porque yo soy amigo de ella. Y sale uno a ver y dice, esta persona nunca lo he visto. Es una práctica bastante común aquí en esta ciudad. Y utilizan sus influencias para ganarle a los otros, ganar favores, o pasarse por encima de otros que están en su turno. Entonces todo el mundo dice, yo soy amigo de él. ¿Se han visto eso aquí? ¿A alguien le ha pasado eso? Muy común, ¿no es cierto? Entonces aquí todo el mundo con su arrogancia dice, yo soy superior a los otros, a mí me tiene que atender primero porque yo tengo poder económico, ¿sí o no? Y aquí pasa lo mismo, aquí están diciendo lo mismo y utilizan al que sea, inclusive a un sirviente, a una persona que le servía a Herodes. Le dice, mire, dígale a Herodes que venimos en son de paz, que nos ayude. Esa es la estrategia que ellos utilizan. Y eso es lo que vemos en el mundo. La gente utiliza sus influencias para pedirle paz, para decirle, tráteme a mí mejorcito. Esa es la situación que está pasando en este momento en Tiro y Sidón. Y algo que nos dice la palabra ahí, ellos dependían del rey.
De nada les servía su millonada, sus posiciones, su influencia, porque ellos, lo que el rey decidiera, ellos decían, puede ser que nos venda comida, como puede ser que no nos venda comida. Si él se le da la gana de no vendernos comida, aquí no hay para dónde más agarrar. ¿Sí? Esa es la situación real de estas personas. Y la Biblia dice que ellos dependían del rey. Mucha gente en la actualidad pasa lo mismo. Dependen de lo que decida el presidente, depende de lo que diga el gobernador, depende de lo que diga el alcalde, por el puesto, por el trabajo, por... Todo el mundo a veces depende de los gobernantes locales. ¿Sí o no? ¿Nosotros de quién dependemos? De otro rey. De otro rey, pero el rey de reyes. Esa es una gran diferencia que vemos aquí. Ellos no dependían de Dios. ¿La iglesia de quién dependía en ese momento? De Dios. ¿Por qué tenían alimento los cristianos? Porque Dios había tocado el corazón de otra gente que estaba afuera que tenía alimentos y los había utilizado para que le llevara alimentos a su iglesia. La iglesia no dependía del rey. Al contrario, por el rey, que se acabara y se apareciera de la iglesia. Eso es lo que estaba pasando en ese momento en Jerusalén. No nos podemos olvidar, como digo, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo aniquilada, pero la iglesia tenía alimento. ¿Por qué? Porque Dios había traído otros hermanos de otra iglesia, que era de Antioquía, que todavía tenía alimentación y estaba mandando alimentos para su iglesia local. Eso es lo que el Señor hace. Y la iglesia dependía no del rey Herodes, dependía del rey de reyes. ¿Tiro y Sidón de quién dependía? Del rey Herodes. De lo que él amaneciera ese momento de su estado de ánimo para que les aprobara o no. La Biblia no nos dice en ese momento si él les aprobó comida o no. Lo que él dice es que él en este momento está en Cesarea, que en este momento está en Cesarea y allá es donde se centra la historia nuestra. Juan nos habla muy claro en este aspecto y a veces lo pasamos por alto y se nos olvida. Y es alguna palabra bien fuerte, bien enfática, que nos dice esto: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a veces eso se nos olvida con una facilidad. O sea, cada rato sentimos que dependemos, como digo, de la política actual, ¿cierto? Del gobierno actual, de los jefes, los patrones. Cada rato creemos que dependemos de las personas y amamos la situación y el sistema actual. Nos pasa, creo que a todos. Y si la política está mal, entonces todos temblamos, porque decimos, miércoles, se nos debe desestabilizar la situación. Sí, nos pasa a todos. Cambia el alcalde, entonces se va del otro partido. Y estos 4 años, ¿cómo le iremos a hacer? Como que dependiéramos de esas personas. Y se nos olvida que nosotros no dependemos de ellos. La iglesia no depende de estos reyes locales. Pero amamos a veces al mundo. Y el Señor nos dice, no amen el mundo. Esas personas, como digo, son codiciosas, tienen malos deseos, son arrogantes. ¿Por qué vamos a depender de ellos? Esta es la descripción, si uno ve, de esos dirigentes en ese momento. Eran codiciosos, cada día querían más y más poder. Mire todo lo que el Imperio Romano estaba cubriendo. Y de todo modo querían más y más tierras y más poderío. Y cada vez que tenían más poderío se hacían más arrogantes. Estos días de Semana Santa, no sé ustedes, yo sí tuve mucho tiempo de descanso libre y nos pusimos a ver series. Y nos encantó ver, porque ya uno cuando viene estudiando esta forma de la palabra, todo lo que dice, yo me sé el argumento de la película, ¿cierto? Pero empieza uno a ver algunas vistas que tienen los productores de las películas y dice, oye, yo no había visto esto de esta manera. Y uno ve como la arrogancia de esos reyes en su momento, los ve protagonizados, actuados por personas, pero digo, es muy probable que se acerque eso a la realidad. Yo no lo había visto de pronto de esa manera. Pero uno lo ve, ese trato a los judíos, a los sacerdotes, a los religiosos de esa época,
Y era gente arrogante, era gente que hacía lo que se le daba la gana y cómo mandaba a matar a la gente porque sí, o sea. Y a mí, pues, esta semana me ha servido para ver algunas series, por cierto, hay unas muy buenas, me parecieron muy buenas producciones, muchas cosas que no son bíblicas en sí, pero nos recuerdan muchas cosas de la historia, basado en libros también históricos, que nos dan otros visos también de lo que era la situación en este momento. Y podemos ver a estos Herodes, conocer un poquito cómo eran, y precisamente este Herodes Agripa, que era el que estaba gobernando, Herodes Agripa I, como digo, que se ganó el favor de Claudio para que lo nombrara y lo respaldara, a pesar de que se había ido de Jerusalén, él había nacido dentro del territorio judío, y para muchos, para cuando le convenía, él decía que era judío, pero lógicamente para fuera de la zona judía él era grecorromano y como tal era completamente romano. Pero como digo, para los judíos él era bien visto y se trataba de ganar el favor de ellos. Pero cuando venía la situación maluca, les importaba todo, para nada a su pueblo. Y este era Herodes Agripa I, que nos cuenta la historia. Y nos lo cuenta, como les digo, no solamente la Biblia, sino lo cuentan los libros de historia. ¿Qué pasó con Herodes Agripa? Primero, lo que les decía, murió en Cesarea, comido por gusanos. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. La Biblia lo que nos menciona es que este hombre hace un evento, un encuentro, supuestamente en conmemoración a César. En Cesarea había sido una ciudad dedicada a César, al César en ese momento, que en ese momento era dirigida por Claudio, era el César en ese momento. Y él hace como era costumbre de él, echarle gloria al César y para así ganarse que le llegaran los rumores a César. Él estaba medio caído en ese momento con César. Y entonces dice, voy a hacer un encuentro, un evento especial en conmemoración para adorar al César. Es lo que él organiza en ese momento. Y dice que el día señalado, a mí me encanta cuando dice el día señalado a la palabra, porque dice, ese era el día que el Señor había dispuesto para que sucediera eso. No es la primera vez que menciona el día señalado, como le hemos dicho. El día que Jesús murió, no es la casualidad, ¿no es cierto? Era el día señalado que él tenía que llegar a esa fecha, porque ese día él tenía que coincidir con la Pascua, con el sacrificio del Cordero Pascual. Entonces era el día señalado para que Jesús llegara ahí. Era un día que ya el Señor había dispuesto desde la eternidad que Jesús llegara a Jerusalén ese día y fuera crucificado. Hoy que se celebra en el mundo la resurrección de Cristo. Fue el día señalado que tenía que ser el primer día de la semana. Y ahí hago un paréntesis. Y precisamente no concuerda las fechas cuando uno dice fue crucificado el Jueves Santo. ¿Sí? Eso es lo que dice el mundo. De jueves a hoy no han pasado 3 días. ¿No? Entonces ahí hay un engaño. Una gran mentira. ¿Ah? ¿Ah? Por las cuentas son un miércoles. Ahí está, es cuenta clara. Lo que dice que el primer día de la semana resucitó Jesús. ¿Sí o no? El primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. ¿Sí? Entonces, ahí hay ciertos engaños, pero el día señalado... Pero el domingo no es el séptimo día. ¿El día del descanso? Pregunto. No, el Shabbat, era el sábado. No, pero... Sí, según el calendario judío, pero podríamos el primer día creo, el segundo día creo, y el séptimo... Descansó, por eso. El domingo es el primero, el sábado es el último. El primer día de la semana es el domingo. Aquí es una celebración. Nosotros, ¿por qué el mundo cristiano celebra el domingo? ¿Por qué reúne el domingo? Porque precisamente nosotros recordamos es el día de la resurrección de Jesucristo. Es el día más importante para la cristiandad. Y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando hoy. Ahorita vamos a mirar por qué. Pero el día señalado era el día que el Señor dijo a Herodes, tiene que hacer el evento ese día. ¿Sí? No fue que a él se le ocurriera, era el día señalado que tenía que pasar
lo que pasó. ¿Qué hace este hombre ese día? Se pone un ropaje, la Biblia nos dice, y nos cuenta Josefo también en su libro. Por ganarse la admiración de la gente, era parte de su ego, manda hacer una túnica de plata, bordada en plata. ¿Usted sabe cómo se comporta la plata? Ya le puso filigrana momposina, le dice. Lógicamente tenía que ser un bordado, lo que conocemos como filigrana. Fue un bordado de plata. ¿Saben cómo se comporta la plata en un día soleado como se salía a nivel del sol? Brilla como el sol. Entonces imagínense la escena cuando Herodes sale en medio de la multitud, en medio del Coliseo. De hecho, el Coliseo de Cesarea es una de las cosas que todavía queda en la historia como una muestra de lo que verdaderamente era en ese momento. Era un gran poderío. Todavía están las edificaciones permanentes, todavía uno tiene la oportunidad de caminar en medio de esto. Y uno se imagina todo el sitio donde corrían, donde hacían todas las actividades físicas y que en la actualidad están ahí, uno puede caminar por ahí. Y uno se imagina ese momento pasando a Herodes con su carroza, con su vestimenta de plata. Y brillaba como el sol, las luces del sol caían sobre su traje, sobre su manta de plata, y brillaba y era como ver una persona con el sol caminando encima de él. O sea, lo hizo a propósito para que se viera la gloria de él. ¿Y qué hace la gente? Alabarlo. Como digo, tal era la farsa, como dice el dicho, aunque el mono que lo vista en la seda, mono se queda. ¿Cierto? Dice los dichos así. Pues con Herodes pasaba lo mismo. Él podía decirse lo que fuera y aparentar que era el sol, pero no era el sol. Era una persona que estaba con un ropaje que la Biblia lo menciona como real, pero pues que simplemente era una túnica. Y mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 8. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad, que ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Fíjense que aquí nos está hablando no de Herodes, ¿no es cierto? Nos está hablando de otro destructor que Herodes hace, se puede decir, semejanza, es una sombra de lo que se viene. Como les he insistido, Dios vuelve y nos muestra historias que se repiten, pero que va a haber una historia final donde va a haber un anticristo que va a ser un mismo Herodes, que representa lo que está representando Herodes aquí, donde la gente dice, esta persona es el que nos va a solucionar los problemas, esta es la persona que nos va a dar la paz, esta es la persona que nos va a dar todo lo material que necesitamos, a ese hay que adorar. Y el Señor nos dice, no se dejen engañar, ¿no es cierto? Porque eso es una farsa. La gente lo va a ver como un Dios, que es lo que la gente lo ve a esta persona cuando lo ve iluminado. Ahí está el iluminado por Dios. Es lo que la gente en este momento está viendo en el auditorio, ¿cierto? Y les dice lo que ellos quieren escuchar. Él dice, para después a darles un discurso. ¿Qué les pudo haber dicho en este discurso? Se parará a gritarle y a alabarlo. Pues decirle lo que la gente quería escuchar. ¿Sí? No dijo nada contrario ni nada en contra de lo que la gente esperaba. Si hubiera dicho eso, lo bajan a pedradas, o por lo menos se quedan callados y se van todos aburridos. Si la gente reaccionó de esa manera, es porque les dijo lo que la gente quería escuchar en ese momento. Que él iba a solucionarle el problema del hambre seguramente, que todos iban a ir ahí y que les iba a suplir las cosas, y la gente de Tiro y Sidón iba a quedar feliz y encantado de la dicha. Entonces ese momento es donde empiezan a alabarlo y le dicen, voz de un Dios
y no pude quitarle la D mayúscula a esa en el computador, me perdonan, pero Dios solamente mayúscula se escribe para el Dios de verdad. Los demás dioses son un Dios en minúsculas que representan falsos, pero el computador no dejó, así que me perdonan, para que no se confundan. Por más que le quise cambiar, no me dejaba y volvía y me corregía y me corregía, pero el computador no entiende estas cosas. No, a veces no hace distinción entre los dioses verdaderos y los dioses falsos. Solamente nosotros podemos entender esto. Entonces le gritaban voz de un Dios y no de hombre. Eso es lo que la gente cuando lo escuchó hablar después del discurso dijo, este es nuestro Dios. ¿Y uno qué esperaría ahí? ¿Que cayera un rayo del cielo y matara a todo el mundo que le gritaba? ¿Sí? No. Dios no reaccionó de esa manera. Fíjense cómo la misericordia de Dios con el pueblo de todos modos, por la ignorancia del pueblo. ¿A quién hiere? Dice, Herodes quedó herido en ese mismo momento. No lo mató en forma fulminante. ¿Sí? Fíjense que aquí Dios, en otras oportunidades Dios, veo unas ocasiones de que no le da oportunidad de nada. A otros les da mucha oportunidad. A otros casos, la reacción de Dios a veces no es la misma con todos por algún motivo que solamente Él conoce. Dice el Señor que lo dejó herido a Herodes. Fue contra Herodes, no fue contra la gente que lo adoró en ese momento. Porque era parte de su ignorancia, como decía, Dios tenía que trabajar en la gente. Pero a Herodes, que más le había dado, también más le exigía. Porque es que, ¿quién lo dejó llegar a ser rey de ahí? ¿Dios? ¿O no? Él no estaba fuera de los controles de Dios. No estaba fuera de la película de Dios. Dios tenía el control absoluto y había permitido que él llegara ahí. Lo que él le había dejado a la libertad era que él reaccionara ante una alabanza. Él podía decir, no señor, yo no soy Dios, yo soy el rey, puesto por Claudio. ¿Sí? Podía haber hecho eso. Empezando, como digo, ya tenía sus problemas con Claudio, porque él se estaba tomando muchas atribuciones que no le correspondían. Él se creyó de que era el rey de esa región. Pero él de todos modos tenía un ser superior que era Claudio. Y uno de los problemas que había en ese momento era eso precisamente. Y él hubiera dicho, por lo menos, oiga, no, aquí deben toda la alabanza para el César, que era en ese momento podía haber dicho eso. Pero él se la creyó, y no solamente no le conformó que lo nombraran rey a él, sino decirle, Dios, oiga, todavía me gusta más ese título. O sea, ni siquiera se conformó que le hubieran dicho rey a él, ¿sí? Sino aparte que le estaban diciendo, ya no es voz de un rey, ni un hombre, esta persona es inmortal, esta persona es Dios, ¿sí? ¿Y Dios por qué le dice que lo castiga, dice la palabra ahí? Porque no le había dado la gloria a Dios. Esa fue la razón por la cual Dios lo hiere. Manda un ángel y el ángel lo hiere a esta persona. Y le da unos días, la historia, la Biblia no lo dice, pero Josefo sí dice que le dio 5 días de intenso dolor y que se los comieran los gusanos. Si hay algo, una escena dantesca se puede decir, es esa. ¿Sabe lo que es una persona comida por los propios gusanos? Uno dice que médicamente, ¿qué pudo ser? Pudo ser una infección, en ese momento, fulminante, que esas que arrasan, que no hay forma de pararla. En esa época no había antibióticos tampoco. Unos dicen que precisamente las lombrices, estaba lleno de su estómago de lombrices y se obstruyó. ¿Sabe lo que es una persona obstruida? Que no tiene forma de poder y los gusanos se le salen por las narices y por todos lados. O sea, una muerte horripilante, terrible. En esos 5 días pudo haberse arrepentido. ¿O no? Dios le dio siempre una alternativa. Y el Señor en estas cosas, como digo, es muy celoso. Dios, como dice, es parte de su palabra, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios celoso. La gloria solamente tiene que ser para Él. En esos días uno decía, ¿y por qué, oiga, por qué esa envidia del Señor? Podía verlo así, ¿por qué ese egoísmo del Señor? El hombre no está diseñado para manejar la gloria. No podemos manejar ninguna gloria.
Nos hacemos daño con la gloria. ¿Sí? El único que merece gloria es Dios. Nosotros somos tan insignificantes, se puede decir. No es porque Dios nos quiera, que Él quiera apoderarse de todo, es que Él sabe que no podemos manejar la gloria. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor. Lo son así en mayúscula, así viene originalmente. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Esa parte de Dios no la cede a nadie. Porque sabe que el que tenga la gloria se va a hacer daño. El único que puede manejar la gloria es Él. Y Él dice, yo soy el Señor. En Juan 5:41-44 dice, la gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían, decía Jesús. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Fíjense que Jesús la tenía clara. Decía, a mí que me quieran a echarme gloria de hombre, eso no... Porque ustedes están acostumbrados a gloriarse unos a otros. Por cualquier cosa se glorifican unos a otros. Sí, es puro interés, puro cepillo, pura... Esa es la realidad. Cuando la gente le echa adula a otro, es porque está interesado en obtener algo. Esa es la realidad. Si a usted alguien lo adula mucho, si alguien lo levanta mucho, cuídese, porque ese mismo de pronto lo va a mirar qué le quita. Esa es la realidad del hombre. Por eso Jesús decía, yo a ustedes que me den gloria, ustedes están acostumbrados a echarle la gloria uno al otro. Pero cuando viene cualquiera, como digo, en nombre de cualquiera, y a veces también alaban y adoran, si creen que les va a dar... Estos días, como digo, de Semana Santa, uno ve las procesiones y ve la gente adorando a cruces, a figuras, a cosas de madera, a cosas de metal, lo que sea. ¿Para qué? Para ver si a partir de ahora sí se les cumplen todos sus deseos. ¿Sí o no? Ese es el propósito de la gente. La gente carga la cruz, se carga cosas para ver si de pronto la condición le cambia. O sea, que la gente adore algo no es extraño, es lo habitual. Buscando ¿qué? Un beneficio. Pero el Dios verdadero, al Dios único, a ese es el que nunca alaban. ¿No lo ven? ¿No lo sienten? Dice, ese no es real. Yo prefiero alabar y adorar cosas que yo pueda palpar. Esa es la realidad. ¿Con qué propósito? De que les haga el milagrito. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Después dice, Herodes murió comido por gusanos. Como digo, es una muerte terrible. Después de 5 días de un total padecimiento, o sea, lo normal es que los gusanos se lo coman uno después de muerto. Pero que se lo coman vivo, estaba con mucha hambre. ¿Ah? Es una situación bien asquerosa, se puede decir. Es una de las escenas terribles. En medio de la infección, de la contaminación, los gusanos aparecen. Las larvas con qué... ¿Ah? Puede ser, ¿será que estuviera obstruido? Puede ser que la carne estuviera a flor de piel, no sabemos qué pasó. La Biblia no nos habla con tanto detalle, pero sí nos da el detalle de que los gusanos se lo comieron en vida. Se puede, el olor, la putrefacción, lo que tenía esos 5 días, una forma que yo digo, ni sus mejores súbditos, yo creo que querían acercársele, ni sus amigos, ni los políticos que tenían alrededor, buscando beneficio. Ahí sí salieron todos despavoridos. Yo creo que los de Tiro y Sidón apenas lo vieron y dijeron, vámonos porque este está peor que nosotros. O sea, mejor nos morimos de hambre que estar aquí. O sea, no, yo creo que en ese momento, la Biblia que nos dice que fue herido por un ángel. El ángel no tenía por qué verse, o sea, seguramente no. No dice cómo apareció ese ángel, en qué forma. Simplemente nosotros sabemos que fue obra de Dios, que mandó a uno de sus ángeles a hacer eso. Eso nos dice la palabra. ¿Sí? Josefo seguramente no lo dice así, simplemente le cayó una enfermedad. Seguramente así lo establece la historia. ¿Ah? Pues lo herido en público puede ser que en el momento haya sentido el dolor, se haya tirado al suelo, no pudo el dolor, o sea, otros dicen pudo haber sido una apendicitis, y en el momento lo tumbó en medio del discurso, en medio de
de la situación, pero nosotros sí sabemos que es una obra de Dios y la Biblia nos confirma que Dios envió un ángel para que le provocara eso, ¿sí? No siempre los ángeles son visibles, son tangibles, aunque ellos se pueden dejar ver, pero en este momento lo que nos dice que un ángel Dios utilizó para llevar a esto. Hay una historia también en el imperio anterior, en los babilónicos, nos lo cuenta Daniel, y nos pone un ejemplo similar, y los traigo a colación para que veamos un paralelo de estas dos historias, y cómo terminaron con un final diferente. Y está en Daniel 4:31 al 37. Ahí no lo puse para que no lo lean ahí, sino para que busquen su Biblia de vez en cuando, la agarren y no se les... El que la lea ahí, bueno, le damos un premio. Daniel 4:31 dice: no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: ese es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Fíjese que estamos hablando del rey Nabucodonosor. Este caso nos dice que llegó una voz audible del cielo, esta vez se oyó: tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Este rey Nabucodonosor, les cuento, precisamente fue un rey más poderoso en la época de Babilonia, ¿sí? Y él decía: mire, todo esto que hay en mi reino, ¿se han oído los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas de la antigüedad? Hizo tantas obras y él dijo: mire, toda esta cosa es gracias a mí. Yo soy el chacho aquí, yo soy el poderoso y el que ha hecho todas estas cosas. Y el Señor le manda a través de esta voz diciéndole eso: serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien Él quiere. Y al instante, igual así como dicen, se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Pues enseguida lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Miren la diferencia entre Herodes, lo que tuvo 5 días Herodes para haberlo hecho y no lo hizo, y Nabucodonosor, que estuvo 7 años comiendo, como digo, pasto. Mire las palabras que él dice. Dice: su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Mire esas son las palabras de Nabucodonosor. Son tremendas alabanzas del Señor, reconociendo lo que verdaderamente era. Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Ustedes pueden ver esas palabras de Nabucodonosor. Dijo: mire, yo ya entendí que yo no tenía ningún poder de nada. Lo mío es pasajero. Todo lo que yo pude haber hecho era porque Dios quiso que lo hiciera y me lo permitió hacer. Pero así como Él quería, puede decirme que no y quitarme todo como lo hizo. Mire la postración que lo lleva al soberbio de Nabucodonosor. Pero él tuvo en ese momento el reconocimiento de lo que era. ¿Y cuántas veces nosotros no necesitamos ese mismo trato de Dios? Cuando nos creemos gran cosa. Y el Señor dice: no, Señor, tú necesitas humillarte, o te humillas o te humillo. Una de dos, no tienes más que escoger. Pero a mí, la gloria es toda para mí y toda la alabanza es para mí. Porque tú tienes que reconocer que sin mí no eres nadie. Es la única razón. Y Nabucodonosor lo hizo. Herodes no lo hizo. Herodes esos 5 días, a pesar de los gusanos, no nos cuenta nada de la historia que él hubiera reconocido. Seguramente si lo hubiera hecho,
pues le hubiera dado su lugar al Señor como se lo dio con Nabucodonosor. Pero él se aferró seguramente a su poder y terminó muerto. Mire lo que dice el diablo, Apocalipsis 29:10. Porque como digo, todo esto es para que podamos entender lo que se avecina en el futuro. Apocalipsis 29:10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como digo, estos son figuras que el Señor permite a través de la historia para que podamos entender lo que está pasando en el plano espiritual. ¿Satanás quién era? Un gran ángel del Señor, que tenía también dominio sobre muchas cosas, dice la palabra. Era hermoso, era bello, era para muchos, como digo, digno de decir, oiga, qué grande era este ángel. Pero se la creyó, que él era como Dios. Y el Señor dice, ahora tu final va a ser completamente diferente a lo que tenía planeado. ¿Sí o no? Entonces, todo esto que nos muestra la Biblia de estos personajes, como Herodes, como Nabucodonosor, son precisamente ilustraciones de cómo es Satanás también, y cómo es el final de Satanás. Satanás no va a dar su plano a torcer. Aquí ya nosotros sabemos la historia completa de la novela, de principio a fin. ¿No se va a preguntar? Bueno, lo pregunto. Obviamente Dios fue quien creó a Satanás, ¿verdad? Ya me estaba metiendo en cosas que nadie sabe. ¿Cómo si Dios lo creó, que es algo puro, una creación de Dios, ¿en qué momento comenzó a salir la maldad de él? Como digo, esa es la pregunta de la Tena, es preguntar a él porque nadie la sabe. ¿Por qué él permitió que Satanás se rebelara contra él? Nadie lo puede saber. Son preguntas que uno le tendrá que decir a Dios. Pero ese fue su... Por eso, pero pues ahí dice, es la soberanía de Dios. ¿Por qué lo permite? Solamente Él lo sabe. ¿Sí? No hay otra forma, no hay otra explicación de eso. Yo sabía que la pregunta era que me iba a hacer. No hay forma de saberla. Porque Dios permite las cosas, simplemente Él es soberano. ¿Sí? O sea, igual. O sea, ¿por qué permite cosas, personajes en la historia? Como digo, todo, aunque no lo entendamos por amor a nosotros. Es lo que dice la palabra. Que no lo entendamos, ni sepamos por qué, pero es soberano. Y lo que dice la palabra es que todo lo que hace es por amor a nosotros, incluido la aparición de Satanás. ¿Por qué permitió eso? Como digo. O pensar que por qué Dios a este momento bueno me resiste. ¿No? Igual, ¿por qué existe? O sea, la pregunta va a eso, ¿por qué existe? Como si tú tuvieras un bolero blanco, ¿en qué momento sin que nadie lo toque se va a convertir en negro? No, nadie, por ello, todo lo que hay es porque Dios lo permite. No podemos... La pregunta pues tiene algo sentido, porque todo tiene una razón o un algo de por qué, pero ese por qué no lo sabemos. Y precisamente a eso, porque Él es Dios y como digo, la Biblia misma nos dice, hay cosas que no van a ser reveladas a nosotros. ¿Sí? Hay cosas que no van a ser reveladas hasta su momento, como digo, en su momento lo sabremos. En este momento no hay respuesta para eso. Simplemente Dios así lo quiso. Encontré esta frase que me gustaba, decía, ningún poder humano puede triunfar contra el Señor, y que nadie triunfe sin Él. Resulta insensato y peligroso confiar en algo o en alguien que no sea el Señor. Y me encantó esa frase porque digo, no hay nada, absolutamente ningún poder en la historia de la humanidad que pueda contra Dios. Dios siempre es el que gana. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie triunfa sin el Señor. Por eso hay que darle toda la honra y la gloria a Él, lo que dice. Sí, claro. Deuteronomio 29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Imagínense que nosotros supiéramos todo. ¿Sí? Si supiéramos todas las respuestas, seríamos como Dios. ¿Ah? Precisamente, todos tenemos la capacidad de ser como el peor cuando creemos que somos algo. Esa es la realidad. Entonces, si supiéramos todas las respuestas,
pues seríamos como Dios. El único que sabe todas las respuestas es Dios. Y precisamente si ustedes recuerdan Tiro y Sidón, la Biblia nos dice que eran ciudades sabias. Sí, lo acabamos de leer. Ellos creían que se las sabían todas porque eran prósperos. Y la Biblia los describía como una ciudad prósperas y sabias. ¿Sí o no? ¿Sí? Y mira lo que dice Proverbio 21, 30, 31. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Por eso el Señor en repetidas ocasiones en la Biblia el Señor nos pide humildad. Muchas veces lo repite y lo repite, que seamos humildes. Y es precisamente es parte del fruto del Espíritu Santo de la humildad. Si no hay humildad, estamos graves. O sea, no podemos andar creyéndonos alguna cosa. Esa es la realidad. Todo, mientras no tengamos entendido, todo lo demás es mortal y pasajero. Este hombre creyó que era inmortal, porque la gente decía, lo que le gritaban a él era simplemente que Herodes Agripa era inmortal. Eso es lo que la gente estaba diciéndole en ese momento, al decir que era voz de Dios y no de hombre. Estaban dando un grado de inmortalidad, y a los 5 días se los habían comido los gusanos. Es un ejemplo que el Señor nos dice, mire, todo lo que hay en la tierra es pasajero. Todo es mortal, todo va a acabar. El único eterno es Él. Por eso toda la victoria, toda la batalla depende del Señor. Yo decía esta mañana por ahí entre mis adentros, hay 2 cosas que el Señor nos muestra que son inmortales. Él, y ahí viene quién más. Inmortales. Esta mañana he descubierto una cosa que es inmortal aparte de Dios, y espero no caer en, no me juzguen por falsedad aquí. Los gusanos. Dice que nunca va a terminar los gusanos en el infierno. ¿Sí o no? Y alguna vez por allá les mostré una foto del gusano que ya se encontró, que es inmortal allá en el fondo del mar. Ya existen allá. Ya soportan toda la temperatura que quieran, no se puede quemar, no se puede morir. Y ese dice que el infierno va a estar lleno de esos gusanos. Se aparta uno y se siguen viviendo. ¿Sí? Pero dice que la Biblia lo dice, que en el infierno va a haber por siempre gusanos. Entonces dije, hay otra cosa inmortal. El gusano que nunca muere. De esta mañana descubrí otra cosa inmortal. Espero no. Y aparte de eso, hay otra cosa que no se acaba, que es la palabra. La Biblia nos dice ahí que, acaba de decir, el cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Pero dice en este pasaje, en el último versículo, en el 25 en el 24, de Hechos 12, que decía que la palabra seguía extendiéndose y difundiéndose. Están hablando precisamente de Herodes. Estamos en la escena de Herodes. El que se creía inmortal, el que tenía que tener el control de todas las cosas. Y nos muestra la escena, ¡pum! Se murió. Y la palabra siguió. Porque la misma Biblia dice Juan, la palabra es Cristo. Sí. Él es el verbo. Por eso Él ha hecho todas las cosas. Por eso uno cuando habla la palabra, está hablando de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la palabra, de la voz de Dios. Esa es la realidad. Y como dice, esa nunca desaparecerá. Aquí se acabó el imperio, se puede decir en ese momento. De hecho, de ahí para adelante la historia empieza a mostrar un poco. Aparece otro Herodes, el Herodes Agripa número 2, pero nunca van a llegar a tener el poderío que llegaron a tener estos primeros 3 Herodes. Ya hemos hablado de 3 Herodes. Herodes Agripa II, en este momento tiene 18 años, nunca puede llegar a tener el control absoluto. Y se empieza después a diluir el imperio romano. En muchos aspectos. Entonces, ellos desaparecen. La palabra todos los días tiene más poder, más fuerza, se sigue extendiendo y empieza a llegar a otras regiones.
Pero mire, como digo, la osadía de este rey, la soberbia de este rey, cómo se diluye en menos de 5 días. Primero de Pedro 1:23 al 25. Con esto cerramos la enseñanza del día de hoy. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Mire lo que termina Pedro diciendo, ¿cierto? Al final de sus días. Dice, mire, después de ver toda esta historia de lo que ha pasado, no me queda más que decir que nosotros venimos de otra simiente, que es imperecedera, y en esa tenemos que tener toda nuestra fe. Hoy, como decía, el mundo cristiano conmemora la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos marca una diferencia con las demás religiones, con las demás creencias. Nuestro Dios sigue vivo y sigue creciendo todos los días y extendiendo su palabra. Los demás dioses terminan en una tumba, terminan muertos. Eso es lo que nos hace la gran diferencia de todos los demás. Nuestro Dios sigue siendo vivo. Sigue siendo el mismo que estuvo ahí en Jerusalén caminando por las calles. Fue el mismo que estuvo en el jardín del Edén cuando creó el mundo. ¿Cierto? Fue el mismo que estuvo en Egipto y que sacó a su pueblo en medio de la opresión de otros reyes que se creían los chachos en ese momento, los inmortales. Por eso hasta los embalsamaban, los metían en grandes tumbas porque algún día iban a... ¿No es cierto? Fue el mismo, como decía, de tantas personas que hablaban de que iban a reencarnar y que iban a aparecer hechos de otro animal y en otras cosas o en materiales, que iban a cambiar. Eso fue otra de las ideologías que entró en el mundo. Entonces, dicen, no, la materia no muere sino se transforma, ¿no es cierto? Entonces va a ser transformada en otros seres. No, nuestro Dios es el mismo siempre, desde el principio hasta el fin. No hay transformación, ni va a regenerar, ni va a reencarnarse, nada más. Es el mismo Dios. Y es el mismo que va a estar al final condenando a Satanás, condenando a todos los potestades y a todos los soberbios que se creyeron gran cosa y no dieron toda la gloria de él. Esa es la realidad. Entonces, el infierno no es para solamente los que se creyeron, los reyes y cosas que persiguieron a la iglesia, incluido a todos los soberbios que se creyeron, porque precisamente dice que los humildes son los que van a estar en su reino. Y uno solamente, hoy, como digo, es un día de gozo, de alegría, de decir nuestro Dios está completamente vivo porque resucitó. Todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Se cumplió la palabra en su totalidad. Por eso esta gente decía, mire, y lo veíamos estos días en las series, cómo se transformaba esta gente, que ellos dudaron hasta el día que lo vieron resucitado. Los mismos que habían creído en él, que después lo negaron, que después dudaron, pero ya viéndolo resucitado, dijeron, oiga, sí, este sí es Dios. Hasta aquí nadie había hecho nada parecido. O sea, aquí han habido profetas todo el tiempo. Después de Jesucristo también vinieron otros profetas, y cuando estaban en este momento, habían otros profetas hablando como Jesucristo. Pero decían, no, es que este sí se resucitó. Este sí cumplió lo que dice la palabra. Nosotros lo vimos, y ahora no importa que nos persigan. Y yo veía esa fuerza con la que hablaba Pedro a través de unos actores. Y yo decía, es que sí, definitivamente, esta gente tuvo que ser transformada cuando vieron a Jesús resucitado. No le importaba a Herodes, no le importaba Calígula, no le importaba Pilato. O sea, ¿qué nos pueden hacer esto? O sea, nos van a matar, mátenos. O sea, yo sé en quién he creído. El Dios mío está vivo. Yo lo vi caminando. Y dijo que iba a volver por mí, y yo por eso lo alabo. Y es la misma posición que tenemos que tener hoy en día.
Hoy que el mundo nos ayuda a recordar que Jesús resucitó. Hoy es un día de alabanza y decirle, Señor, tú eres real, tú eres vivo, tú eres poderoso. No somos nada ante ti. Yo no puedo depender de presidentes, de gobernantes locales. No puedo buscar la paz por ninguna parte. Solamente en ti. O sea, mi provisión viene de ti. Mi protección viene de ti. Nabucodonosor, como digo, de los reyes más poderosos de la tierra, lo acabamos de leer lo que decía. ¿Por qué tiene que esperar uno a tener que comer pasto y arrastrarse por la tierra? Pero muchos somos como locos, como digo. Eso fue una locura, tiempo de locura que tuvo Nabucodonosor. Pero muchos somos como él en el sentido que creemos que nos podemos resolver las cosas solas, por nuestros propios medios. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Ese fue el pecado de Nabucodonosor. Hasta que no se vio rendido, tirado, humillado, dijo, Señor, tú eres el único Dios, el que vive por siempre y para siempre. Amén. A ese adoro y alabo. A mí me impactaban las palabras de Nabucodonosor, repasándolas hoy. Ojalá las revisen en su casa. Esa es la actitud que debemos tener hoy. Decir, Señor, tú eres el único Dios verdadero, el único Dios eterno, el único Dios inmortal. Estás vivo. O estás vivo dentro de mí. Me has dado el poder que mismo utilizaste en la resurrección. Es el mismo poder que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo. ¿Quién lo sacó de la tumba? El Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy nosotros. No hay nada que nos pueda hacerle frente al poder que el Señor nos ha dado. Y eso es algo que debemos estar todos los días en nuestra mente y nuestro corazón, no para creernos mucho, sino al contrario, para depender cada día más de Él. Es nuestra actitud, nuestra posición que debemos tener. Confiar cada día más en Él. Y darle toda la gloria y la alabanza a Él. Entender que no está muerto, como digo, estos días se adora mucho las cruces, la gente cargando cruces. No, nuestro Señor no tiene nada que ver con la cruz. Ya pasó a la cruz, ¿cierto? Ahí la venció la muerte en la cruz. La cruz fue un medio que fue utilizado para el Señor, para mostrar su grandeza. El diablo creyó que estaba ahí acabado, y al contrario, era la mayor muestra de amor que tenía por la humanidad. Era su brazo extendido. Eso es la cruz, pero no tenemos que adorar la cruz. Ahí no se quedó en la cruz. ¿Sí? El Señor fue sepultado y resucitó de la tumba, y eso es lo que nos debe alegrar cada día. La cruz es luto, la cruz es muerte, la cruz es tristeza, pero levantar de la tumba, el ver a Jesús caminando por las calles de Jerusalén, eso es la resurrección. Y esa es la alegría que debemos tener, nuestro gozo en nuestras vidas. Amén.